Deja de vivir tu vida como si fuera una película. Deja de pensar que al igual que cuando estás viendo una película, no tienes control sobre las cosas. Siempre hemos escuchado que tenemos que ser protagonistas de nuestra propia película o que tenemos que ser los directores de nuestra película. La típica pregunta de si tu vida fuera una película, ¿la verías? Y con esto me refiero a que dejes de vivir tu vida en base a cómo reaccionas con los acontecimientos, al igual que cuando estamos viendo una película. No sabemos lo que va a ir pasando, pero vamos reaccionando conforme lo vamos viendo en la pantalla. Te voy a explicar una forma en la cual puedes ver esa película, puedes ver tu vida con la tranquilidad de que todo va a salir bien, como si hubiéramos visto ya la película antes. Y dirás, Salva, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a vivir mi vida con la tranquilidad de que todo va a salir bien? Bien, pues en este vídeo te voy a explicar de una manera gráfica, sencilla, de cómo podemos vivir nuestra vida como si fuera una película, pero una película que ya hemos visto. Primero tenemos que entender por qué tenemos esa falta de control, porque estamos viviendo nuestra vida solamente reaccionando, como hace el 99% de las personas, como haríamos viendo una película de miedo, por ejemplo. Simplemente estamos reaccionando a los sustos que nos está dando esa película, pero con esa sensación de falta de control. O sea, solo estamos reaccionando en nuestra vida, no tenemos esa sensación de control, al igual que una película, y muchas veces nos sentimos sin rumbo, o sea, tenemos esa sensación de que queremos algo, pero no sabemos si realmente llegaremos hasta ese punto. Por eso me gusta mucho el ejemplo de una película, porque tú cuando ves una película de terror, tienes esa sensación de que solamente estás reaccionando y no sabes si realmente el protagonista llegará hasta el punto que tú esperas, hasta que, por ejemplo, sea un final feliz. Al igual que pasa en una película. O sea, este seríamos nosotros y nosotros tenemos la expectativa de que llegaremos a la meta final, al igual que cuando estamos viendo una película tenemos una expectativa y vamos paso a paso. Entonces, esta sería la primera fase, entender dónde estamos. Entender eh, por qué estamos viviendo nuestra vida como si fuera una película, solamente reaccionando sin la sensación de control y muchas veces sin rumbo. Entonces ahora os voy a proponer un ejercicio. Tenemos que ver nuestra vida como si fuera una película, pero una película la cual ya sabemos el final de ella. Imaginaos cómo sería vivir nuestra vida con la misma sensación que vemos nuestra película favorita. Con la misma sensación, mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho la película Interestelar. Mi película favorita, entonces, sería ver nuestra voy a escribirlo aquí abajo, película fa- favorita. Nuestra película favorita. ¿Qué sensación tienes cuando ves tu película favorita? Te encanta esa película y encima la estás disfrutando y sabes cómo va a terminar. No tienes ninguna sensación de miedo o de tensión porque sabes a dónde va a llegar. Pues de la misma forma, tenemos que imaginarnos nuestro final en una etapa de nuestra vida y de esa forma tendremos la tranquilidad de que todo es un proceso. Nosotros estamos aquí, tenemos esta sensación de negatividad quizá porque estamos viviendo una mala etapa,
Pero si imaginamos cómo vamos a acabar, si por un momento sabemos cómo va a acabar esta etapa, vamos a saber que del punto A, imaginemos que estamos en el punto A, al punto B va a haber mucho caída, subida, bajada, pero tendremos la tranquilidad de que, de que al igual que cuando estamos viendo nuestra película favorita, todo va a salir bien. Tendremos esa tranquilidad. Y dirás, Salva, ¿cómo voy a vivir mi vida de esta forma? ¿Cómo voy a tener esa tranquilidad de que del punto A al punto B va a haber mucha subida y bajada, pero que finalmente llegaré al futuro que estoy deseando? Y aquí llega la fase 3. Antes de nada, antes de explicaros la fase 3, quiero que toméis unos segundos para imaginar ese final. Ese final de la etapa que estás viviendo, ese objetivo. Imaginad, por favor, por un momento, cómo viviríais este proceso. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería vuestro día a día si sabéis que vaya a llegar? ¿Cómo disfrutaríais del proceso? Y la cosa es que si ya sabemos el final, estaríamos hablando de que tenemos una certeza. Esta certeza. ¿Qué significa certeza? Bueno, pues según la Biblia, certeza significa fe. Fe. Fe no es magia, fe no es religión, fe es una certeza, una convicción. Cuando nosotros estamos viendo una película que ya hemos visto, nuestra película favorita, tenemos la convicción de cómo va a terminar, tenemos esa fe, esa certeza, porque ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, solo toca disfrutar de la película. Entonces, cuando nosotros aplicamos esto a nuestra vida, cuando tenemos la certeza de cómo va a acabar, estamos viviendo de esta forma. Como decía Jesús, cuando pidáis, pedid creyendo que ya tenéis. Creyendo, teniendo fe, teniendo certeza. Entonces, básicamente esto se resume en no tener esta sensación de falta de control, solo reacción, sin rumbo, porque ya sabemos el final, porque ya tenemos esta certeza de que todo va a salir bien. ¿Cómo, cómo vamos a tener fe o certeza de que algo va a salir si yo no tengo ninguna fe ni ninguna certeza en nada? Simplemente estoy pasándolo mal porque no sé cómo va a acabar. Bien, pues un ejercicio sería pedir. Pedir. Buscar un momento para pedir. Pero ¿cómo tenéis que pedir? Creyendo que ya lo tenéis. Como mucha gente diría, visualizar. Cuando tú estás visualizando, cuando tú estás imaginándote un futuro en tu vida, cuando estás pensando en el final, realmente lo que estás haciendo es creyendo. Cuando tú tienes ese hábito de pedir a Dios, de orar creyendo que ya lo tienes, llámalo Dios, llámalo universo, como tú quieras llamarle, realmente estás viviendo ese final, la meta final. Y tarde o temprano
cuando tú sabes el final, cuando tú eh, estás, digamos, creciendo esa fe dentro de ti, estás creciendo esa certeza, empieza a pasar una ingeniería inversa en tu vida. Me explico. Tú estás aquí, ¿vale? Este eres tú. Y estás yéndote al futuro. Estás pidiendo, creyendo que ya tienes. O sea, esta es tu meta final. Meta. Al, a diferencia de esto, que estás yendo paso a paso y no sabes lo que va a pasar después de cada puerta, digamos, aquí directamente te estás yendo a la meta final. O sea, estás creyendo que ya tienes esa meta. Entonces, cuando tú sabes la meta final, lo que vas a hacer en tu vida es vas a recrear esa meta hacia atrás. O sea, ¿qué tengo que hacer para llegar aquí? Bueno, pues tengo que hacer, gracias a que hago esto, el paso número, pongamos 4, mi meta se va a conseguir. Para llegar al paso 4, pasaré por el paso 3 antes, por el paso 2 y por el paso 1. A mí me gusta entenderlo así porque si, por ejemplo, yo quiero un canal con 10.000 suscriptores, pongamos un ejemplo, yo me voy a imaginar que ya tengo ese canal. Entonces, yo voy a actuar como esta persona, porque ya no estoy aquí, sino que estoy aquí. Y por lógica, todos estos pasos se van a acabar consiguiendo. En conclusión, tenemos que primero entender dónde estamos, entender que la mayoría de personas viven conforme reaccionan, porque no saben cómo van a llegar aquí, al igual que cuando están viendo una película, no saben cómo van a llegar al final, no saben lo que va a ir pasando. Pero, sin embargo, si actuamos sabiendo el final, reflejaremos esa convicción, esa fe, esa certeza. Por eso digo que cuando pidáis, pedid creyendo que ya lo tenéis, como dice Jesús. ¿Cómo podemos pedir? Visualizando, por ejemplo, sabiendo que ya esa meta va a ser para nosotros. Por eso, de esa forma, se irán desencadenando esos acontecimientos de nuestra vida, sabiendo que vamos a llegar a esta meta, creando esa fe, esa certeza de que vamos a llegar donde queremos. Os pido que practiquéis esto, que visualicéis, que busquéis siempre momentos en vuestra vida en los que podáis regar esa fe en vuestro futuro, esa certeza de que vais a conseguir las cosas. Y veréis cómo vais a disfrutar más de vuestra vida y vais a disfrutar más del proceso. Porque muchas veces estamos viviendo las cosas con esa ansia de conseguir los objetivos, cuando realmente si nosotros tenemos la fe de que vamos a conseguir las cosas, disfrutaremos más del proceso, aunque sea etapas malas, porque sabremos que lo vamos a conseguir. Si habéis llegado hasta este punto, significa que os ha interesado el tema y espero que hayáis comprendido por qué tenemos que dejar de ver nuestra vida como si fuera una película, por qué tenemos que dejar de vivir en base a la reacción, sino sabiendo con certeza cómo va a acabar todo. Y espero que os haya servido de algo. Es muy importante que día a día reguemos ese sentimiento de certeza, ese sentimiento de fe,
en las cosas que queremos y que no vivamos en base a la reacción de los acontecimientos. Simplemente que disfrutemos, que vivamos el proceso sin esa ansia de llegar a donde queremos llegar. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este tipo de formato. Me gustaría subir más vídeos de este tipo porque los veo muy interesantes. El hecho de usar la pizarra y que podáis ver de forma gráfica ciertos conceptos que yo aplico en mi vida, como sería el hecho de la fe. Y nos vemos en el próximo vídeo. Si tenéis algún tema en el que os gustaría que hablase, simplemente escribidmelo abajo y yo estaré encantado.